Tienes que ser creativa y hacerte, validarte como alguien creativa para decir, déjame pensar la solución. Y me parece que las mujeres en particular tienen un nivel de resolución de problemas que lo hemos hecho siempre. Sí me quedaba claro que las habilidades que las mujeres teníamos para conectar con otra mujer eran mucho más claras y las hacía sentir mucho más seguras. Y entonces era así, sí te escucho. Muy temprano entendí que mi lado más humano y no artístico era lo que me iba a diferenciar en un mundo tan empresarial. En el liderazgo y en la vida, el desarrollo de las life skills o habilidades interpersonales te ayuda a llegar más rápido a donde sea que quieras llegar. La capacidad de sobreponerse a obstáculos y adversidades, transformar las experiencias difíciles en oportunidades de aprendizaje o la capacidad de anticipar, planificar y ejecutar acciones con una visión a largo plazo son solo algunas de ellas. Las mujeres a menudo enfrentamos desafíos particulares, desde sesgos de género hasta expectativas culturales. Si desarrollamos estas habilidades, nos es más fácil mantenernos firmes en el camino, resistir la presión y seguir avanzando. Nuestra invitada de este episodio es Liliana Olivares, emprendedora, fundadora de la consultora financiera Adulting, autora del libro Maldita Pobreza, sal de este hogar, y una de las 30 promesas de los negocios de acuerdo con la revista Expansión. Se ha destacado por su habilidad para manejar situaciones desafiantes, pero una visión más allá de los resultados inmediatos, adaptarse a entornos cambiantes y liderar con empatía. El desarrollo de estas life skills no solo impulsa el crecimiento personal y profesional de mujeres como Liliana, sino que también contribuye a la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa. Y de eso hablaremos en este episodio especial en Dalia Talks. Comenzamos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Estás escuchando Dalia Talks. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Mansoy. Bienvenidos a Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Si quieren escribirnos sus comentarios, quejas, recomendaciones, sugerencias, preguntas, háganlo a través de nuestras redes sociales @Dalia Empower. Liliana Olivares cuenta con una carrera profesional de más de 15 años en administración de negocios internacionales. En 2018 fundó Adulting, una consultoría financiera enfocada a millennials y generación Z, hecha por millennials, que hoy en día cuenta con más de 10,000 clientes. Además, Adulting es una empresa con propósito porque busca impulsar el empoderamiento de las mujeres en los negocios y además cuenta con una plantilla 100% femenina. Bienvenida, Liliana. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar acá en Dalia Talks. Cuéntanos un poco, a ver, ¿de dónde vienes? ¿Cómo surge esta idea? Pero un poco hacia atrás, o sea, ¿cómo es una gran idea la asesoría financiera? Hoy en día las plataformas permiten no solo acceder a mucha más gente, sino también el aprendizaje y la educación, pues se está revolucionando, ¿no? Pero ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a esta idea de Adulting? No era una idea que estuviera muy marcado en mi tipo de personaje, porque yo estudié arte dramático en Bellas Artes como primera carrera. No soy alguien que sea mucho de números, soy mucho más de humanidades en ese aspecto, pero la falta de conocimientos en la vida adulta me lleva a este momento cuando a los 17 años me embarazo en una familia promedio, clase media en México, donde obviamente no es lo ideal. Básicamente lo único que te están pidiendo es que termines tu escuela, tu universidad y después ejerces. Era la vara más baja que tenía mi familia, no se cumplió, pero también me enfrenté a una situación en donde me di cuenta que tenía cero conocimientos para enfrentar la vida adulta. Nunca nadie
me traspasó algún tipo de conocimiento para como papás, pero después también el darme... Hablando financieramente, o hablando en general. En general, o sea, como desde... ¿Ningún conocimiento te transmitieron tus No, papás? no, para afrontar la vida profesional adulta. Ok. Entonces fue complicado el ir descubriendo, por supuesto, con errores que se van cometiendo en el camino por falta de conocimiento, como asumo la mayoría de la gente, pero eso sí marcó los primeros 5 años de mi independencia, ¿no? O sea, cometer muchos errores financieros hasta que finalmente cuando tenía 23 años, que ya llevaba 5 años independizada con un hijo, mi vida tiene una serie de sucesos que lo hacen más complicado, como la muerte de mi papá de la nada, muere 4 meses antes mi mejor amigo, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y nace con un problema pulmonar. Todo eso sucede en un lapso de 10 meses, que entre muchos otros problemas que ya son más emocionales y familiares, entra el cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Porque no teníamos para pagar un hospital, yo no tenía conocimiento de que el seguro médico no cubría al recién nacido, por falta de literalmente investigar y hacerse responsable de nuestra situación. Los pocos ahorros que teníamos ya lo habíamos gastado en un velorio de mi papá e incluso previamente antes también habíamos tenido gastos en el accidente de mi amigo, y eso hace un parteaguas entre haber tenido muy poco a no tener nada, pero de ver absolutamente años de mi vida futura, ¿no? Y ahí es donde eso hizo es el cambio de también tomar responsabilidad de qué tanto, bueno, sí no te lo enseñaron, pero pues ya estás grande, ¿no? También podrías tú haber investigado, o sea, es accountability de tomar en cuenta cuál es tu responsabilidad y ver que estaba en esa situación 100% por mi culpa, ¿no? La vida no la vas a poder controlar, pasan muchas cosas, pero la forma en la que te preparas para ella sí es nuestra responsabilidad. Entonces ahí fue el parteaguas de decidir, no, me voy a empezar a informar, educar esto, y conforme pasaron los años y fui saliendo de el hoyo literalmente, mis amigos, mis primos, mi familia era como, oye, ¿cómo lo hiciste? No sé, como de, pero pues no debías dinero, pero aparte ya nos pagaste, pero ahora pues veo que estás comprando como tu primer departamento. ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? Yo al final ejercí solo un año como actriz de teatro en Bellas Artes y eventualmente entré a los 19 años a un corporativo mexicano-israelita en México. ¿A hacer qué? Administrativo, era desde asistente. Yo empecé siendo asistente y a partir de ahí yo empecé y me metí a mi carrera de administración de negocios internacionales y empecé a subir, ¿no? A ascender, y entonces ya era como encargada de centro de costos, hasta duré 15 años siendo la gerente del corporativo, de aviación privada, aviación comercial, o sea, había diferentes giros. Entonces, poco a poco, lo que yo iba aprendiendo, uno, de la vida, dos, ya en la empresa, que también era como, bueno, pues esto es o sea, si sé administrar yo esta empresa, como por qué no sabría administrar esta familia de 4 humanos, ¿no? Y empezaba y le decía, pues miren, hice esta metodología, la que hoy un poco llamamos adulting, y lo hice por 7 años, a mucha gente, hasta que ya a los 30 dije, ya gratis, ya no está tan padre, porque yo lo hacía el sábado, iba a tu casa y te ayudaba. Gratis. Y luego ya dije, como no, ya empezaba... Asesorar, empezaste con tus amigos y con tu familia. Ok. Exacto. Y entonces ya era como, no, pues ya, cuando vi, dije, creo que ya van más de 300 personas que lo he hecho gratis. No, esto ya estuvo bueno, ¿no? Ya me cansé. Y dije, necesitamos una empresa que nos ayude a ser adultos, que nos entienda desde un lugar millennial, porque entiendo esa necesidad de cómo no vas a ir a ese concierto. O sea, lo siento en mi corazón, pero también la Liliana responsable que dice, sí, pero también quiero no tener que trabajar mis 60 años, ¿no? O sea, como ese punto medio, y así empezó Adulting. Ok, ¿cómo ser adulto? Ok, hay muchas cosas que uno tiene que aprender en ser adultos y en efecto uno va aprendiendo con la vida en muchas cosas, ¿no? Pero particularmente enfocada en las finanzas, ahí está la historia de la gente que te conocía y había visto pues tu cambio de vida, tu evolución, tu hacerte responsable, si no puedo vivir de esto, me voy a trabajar a un corporativo divertidísimo, se oye. Pero para quien no te conociera, en los primeros pasos de, ok, ya, o sea, voy a hacer una empresa, ¿cómo creerle a alguien que realmente, pues, cuando tú dices, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Una financiera? ¿Eres qué? O si lo dices en corto, en una frase, porque luego además estamos acostumbrados, aunque no es así, quizá lleguemos a eso, pero ¿qué eres? ¿Eres actriz? ¿Eres administradora? Definiría como estratega, a eso me dedico. Y las finanzas es un poco eso, ¿no? Y mi experiencia de 15 años era en hacer estrategias para diferentes negocios. Y las finanzas es eso. Cuando llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Gano 15,000 pesos, estoy endeudada, no sé si voy a conservar mi trabajo porque me están habiendo despidos y tengo que seguir pagando la hipoteca. Pues hay que hacer una estrategia. Todo es una estrategia como tal, ¿no? Obviamente, como buena
y esto lo veo mucho más en esta industria como buena mujer, que hay muchísima gente en la industria de asesoramiento financiero que nunca estudió finanzas, pero son muy buenos y no tienen muchos reconocimientos, son muy famosos. Uno como mujer, yo dije, ¿cómo voy a dedicar a esto si yo no estudié finanzas? Tengo que primero estudiar finanzas y luego de ahí hacer otro diplomado para hacer una empresa que se dedique en algo digital, ¿no? O sea, como mujeres siempre en este sentido de nunca somos suficientes, nos preparamos un chorro más para ver si con todos nuestros documentos ya por fin alguien viene, ¿no? A validarnos. ¿Y fuiste a tomar esos cursos o esas Sí, maestrías? me estudié finanzas, que Ok. también servía para el corporativo y después estudié... ¿Qué finanzas? O sea, no una carrera, ¿pero qué sí? Sí, Por la carrera completa. finanzas de alta dirección, sí, Ok. en la Ibero. Ok. Y después tomé, el único diplomado como tal que he tomado fue el último en el MIT, que es para empresas de innovación, ¿no? Como muy bueno. enseñamos. Muy bueno, sí, está muy bueno. Ok, aquí quiero detenerme en dos cosas. Por un lado, pues si cuando tú decidiste quiero ser actriz, porque también esas es las cosas que tenemos que ir aprendiendo, pues no pensabas que eras buena para las matemáticas, ni para las finanzas, ni cero. Tú eres artista y los artistas, y artistas brillantes en matemáticas, que hablan, ¿no? Pero así entendemos la vida y creo que es lo que vienes tú a, bueno, con muchos otros ejemplos, a romper, ¿no? Esa creencia. ¿Tú en qué momento dijiste, caray, cuál mi lado solamente derecho, ¿no? Que el izquierdo del cerebro me funciona perfecto? ¿En qué hubo un momento así de que o por qué pensabas que era tu lado derecho? O sea, ¿era tu educación? O sea, tu familia. Sí, en mi familia venimos de una familia de psicólogos, entonces no es como que somos empresarios, no se desarrolla mucho esa parte, pero muy temprano entendí que mi lado más humano y no artístico era lo que me iba a diferenciar en un mundo tan empresarial, ¿no? Yo estoy segura que la razón por la cual cuando fui a la entrevista para que me contrataran en ese corporativo, me ayudó esos skills. Claro. ¿No? Porque sí, es todo un personaje. Yo tenía que convencer que él iba a obtener todo lo que él esperaba de mí en eso, ¿no? Y empiezas también, aprendes a empatizar porque al final tienes que conectar con tu audiencia. Yo también estoy segura que si yo no hubiera estudiado eso, hoy adulting no sería lo que es. Porque entrar a un taller de adulting sí es una experiencia diferente, ¿no? Tiene otras herramientas de entretenimiento mientras aprendes. Y ese es el diferenciador, ¿no? Entonces, yo creo que de todo lo que estudio es lo más valioso. Ok, y la otra, los seres humanos solemos autolimitarnos, ¿no? Decir, híjole, ¿cómo no? No, pues yo soy actriz, o sea, como a mí no se me, o sea, como esa creencia de ti misma, supongo que el día de hoy la has roto muchas veces, pero la heredaste, te aventaste sin así al vacío, a ver, bueno, pues chicle y pega, se lo aprendiste a alguien, o sea, porque al final también era o sea, eras muy joven, o eras muy joven y por eso, ante la inconsciencia, que Claro. Siempre la ignorancia es una bendición, eso me queda claro hoy, pero sí crecí en un contexto en donde tuve un papá que nos enseñó a soñar mucho. Era un papá muy empujadora, literalmente nunca hubo un momento en donde se sintiera que el adulto de la familia te está diciendo, "Ay, ¿cómo vas a vivir de eso?", ¿no? Nunca. Siempre era una validación en donde qué quieres ser de grande y es como, wow, esto está súper bien. ¿Y cómo lo harías, no? Entonces, es algo que yo hoy agradezco mucho, el que te inculquen que lo que puedes soñar sí es posible, porque es una herramienta, uno, que de grande sería muy difícil adquirir, ¿no? Incluso no sé, yo misma hasta a veces lo pienso con mis hijos, no sé cómo un poco heredarla, ¿no? Solo sé que él nunca dudaba y eso, adicional a la estupidez de 17 años donde no conoces lo difícil que va a ser, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, no parece tan difícil. Hoy, si me dijeran muchas de las cosas que hubiera tenido que hacer, dirían no. Nos volvemos más miedosos porque ya también sabemos lo que hay en el pasado. Que la vida adulta no es fácil. Exacto, pero sin duda yo no veía por qué la gente era como, pero te vas a aventar a tener un hijo y yo como, relájese un chorro, pues que respire, ¿no? Que coma, o sea, como lo voy a mantener en la base, ¿no? De lo normal y ayudo eso. ¿De qué tamaño es adulting? Ahora, adulting. ¿De qué dimensiones tiene? O sea, cuando dices clientes, ¿a cuánta gente han tocado? Compártenos algunas cifras con respecto al negocio para dimensionar. Hoy en Adulting somos 27 personas que trabajan en el equipo.
Hemos tenido más de 17,000 clientas, en su mayoría el 97% de los clientes de Adulting son mujeres, por elección propia. No hay hombres y son bienvenidos y solo pues Tal ha vez sido... piensan que ellos no tienen que aprender o no sé. Sí, ha sido una barrera complicada de... O sea, eso no estaba intencionalmente enfocada a mujeres. Tú dijiste yo. No, mi logo es blanco y negro, no me llamo Finanzas con Amor, aquí te abra... O sea, esas fregaderas, ¿no? Es como la gente... Es más, fíjate que ahora que lo pienso irónicamente, la mayoría de mis clientes cuando lo hacía informalmente eran hombres. O sea, primos y sus amigos, o sea, como que se fue haciendo así. Entonces, un poco hasta la comunicación, mi misma personalidad no es... Ay, vengan aquí con... O sea, no. Pero sí ha sido una barrera donde hemos encontrado a los clientes que no se sienten por estos prejuicios. Quieren aprender de un hombre fuerte, blanco, ¿no? Oficialmente, ¿cuándo lo fundaste? O sea, que dijiste... Hace 5 años, en el 2018, julio del 2018. Y pues tenemos clientes hoy de más de 5 países. ¿Qué significa clientes? ¿Que han pasado por un taller? ¿Que han pasado por... ¿Y qué hacen? O sea, ¿es educación, pero también es inversión o se queda en la parte de educación? Es educación financiera. Han pasado por talleres o por asesorías personalizadas, ¿no? El 2023 vamos a cerrar como con alrededor de 986 planes de asesoría personalizada solo de este año. Aplicados, entonces, y es digital completamente, ¿no? Todo es online. Uno se mete y uno se inscribe. Exacto. De acuerdo a qué nivel haya, o sea, como que la gente estamos también tan ignorantes de nuestras finanzas, que desde el principio hay algo que te diga, no, pues más o menos tú estás en este nivel. La misión real en Adulting, como alguien que sabe lo que es no tener para comer un día, era el objetivo y no nada más de marketing, el sí tener una oferta que pudiera ser accesible para todas las personas, ¿no? Eso implica que si no tienes un peso está bien, escucha el podcast, ¿no? O sea, Maldita Pobreza y es educación financiera gratuita. Aún así entiendo el reto de necesitas pues, internet, ¿no? Casi y eso ya nos pone en un sector diferente. Si tienes un poquito de dinero, pues compra el libro, ¿no? Ve a comprar el libro, cuesta menos 300 pesos. ¿Quieres ya empezar por algo básico? El taller cuesta 380 pesos, dura 2 horas. Y todo es en un lenguaje en donde no importa quién seas, donde estés, lo vas a entender mientras hables español, ¿no? Esa es nuestra única barrera por el momento. Pero ya lo tienen en inglés, ¿no? No, todavía no lo tenemos. ¿El sitio no lo tienen en inglés? El sitio lo puedes, está en inglés. Pero todavía los programas no. Exactamente. Si ya de ahí quieres algo un poco más más largo, más, ¿no? Robusto, pues entonces ahí tenemos un curso largo que yo doy que dura 1 mes. Si no, tú quieres una asesora para ti. El programa dura 3 meses y tienes una asesora para ti y tenemos un tabulador. Dependiendo de lo que ganas, es lo que pagas. Eso implica que si eres alguien... Mi primera cliente en asesoría financiera fue una chava, se llama Lorena. Ella era cajera de BBVA y ganaba 6,200 pesos. Ella fue la primera clienta de asesoría financiera de One Shot, ¿no? Entonces está un programa también diseñado para tener dentro del mismo servicio premium una posibilidad de que tú llegues y tengas acceso porque sí va a estar basado en tus ingresos, ¿no? Todo es online. Siempre llegamos y te decimos, dime 3 metas que quieras lograr. El 99% de los clientes que llegan a Adulting al menos cumplen una meta, ¿no? En esos 3 meses. ¿Y la más común es? Su fondo de emergencia. Ese es como un fondo de emergencia. Lograr hacer un fondo de emergencia. Sí, ese es como su meta. También... Ese mismo que AMLO quitó, perdón, es otro tema, pero Exacto, para que vean la importancia en todo aspecto. Que trata de reducir en fin. Exacto. Y y muchos también, por ejemplo, muchos no saben cómo ponerlo en palabras, pero su deseo es lograr tener un presupuesto que sí sigan. Como no caer en que otra vez me viene valiendo más, ¿no? Entonces, sí, es algo ya que... no sé qué pasó, aquí ya, ¿cómo? Exacto. ¿En qué me lo gasté? Que es la sustentabilidad. Orden en sus finanzas del día a día y un fondo de emergencia, ¿no? Eso es lo más común. Exacto. ¿De dónde hay más gente? Digo, ya me voy a clavar, ahorita regresamos al tema de los de las habilidades, pero ¿de dónde toda la data que te ofrece tener una plataforma, de dónde se inscriben más gente a los programas? Tenemos 2 canales de venta que son fuertes en Adulting. El primero es el podcast, lo escucha alrededor de 260,000 personas al mes. Entonces hemos tenido muy buen track. El podcast lleva 3 años y tú sabrás que esto es como poco a poco, ¿no? Entonces ya siento que este año sí llegó mi momento de hay alguien más que mi mamá me lo escucha, entonces bien. E Instagram, ¿no? Redes sociales Instagram es el primer canal en el segundo, entonces sí.
Pero me refiero a ciudades, Lo más fuerte que tiene Adulting es primero Guadalajara, después Bogotá, después Monterrey, Ciudad de México, y ahorita también Guatemala ha crecido un buen Adulting. Uh-huh. Argentina tal vez debería ser. Argentina ha venido mucho, pero sí es complicado, pues justamente con este tipo cambiario tan... Sí, tan la crisis que viven, ¿no? Es otra realidad, sí. Es así, quizá mucho más dura que la que pensamos. Sí. Ok, ¿cómo decides, Liliana, tener una... No era una empresa no enfocada a puras clientes mujeres, casualmente se ha ido para ahí, uh-huh. En ese sentido, pero ¿cómo decides internamente que vas a contratar puras mujeres? ¿O se da también? ¿Se da? Sí se dio, 100%. De hecho, en algún momento, hace como, ¿qué será? Tal vez 3 años, tuvimos a 2 hombres en puestos de entrevistador, por ejemplo, pero sí había un tema de desempeño en cuestión de cuando las clientes calificaban a las asesoras versus al asesor, ¿no? Que en el primer contacto, cuando tú llegas a Adulting y alguien te entrevista. Esa es la primera vez que ves un humano en Adulting. Y ahí es donde teníamos estos 2 roles, ¿no? Había el hombre, estaba la mujer. Y la constante feedback era que con el hombre se sentían un poco juzgadas. O como que no lo escuchaba muy bien. Y yo decía, totalmente te entiendo. O sea, seguro el güey se aburrió, ¿sabes? Como y tú así de, entonces yo, desde el día número 2, ¿no? Y él te preguntó que cómo te llamas. Entonces, sí me quedaba claro que las habilidades que las mujeres teníamos para conectar con otra mujer eran mucho más claras y las hacía sentir mucho más seguras. Empáticas, mucho y más empáticas. Y entonces, era sí te escucho, ¿no? Y era como, y entonces ya, pues cometí una estupidez y sí me usé la tarjeta. Y tú como, sí, he sido, ¿no? Y tal vez el otro güey es como, ok, ¿y cuánto gastaste? ¿No? O sea, como... Y eso empezó a tener mejor rendimiento y todas son financieras, licenciadas en finanzas o ingenieras en finanzas. Esto es un must. No existe forma que estés en Adulting como asesor financiero si eso no sucede. Y pues así fue. O sea, y ahora la verdad es que el equipo funciona muy bien. También ya se volvió una dinámica en donde entran mujeres y entra un grupo a trabajar que es bastante acogedor, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que pretendo seguir fomentando y cuido mucho a las asesoras en Adulting. La gente tal vez no visualiza lo estresante que es escuchar por 6 horas problemas financieros de otra persona, ¿no? Claro. Entonces, algo, por ejemplo, que tenemos en Adulting como prestación es terapia obligatoria, ¿sabes? Como, aunque tú creas que no tienes nada que ir a contar, ve que qué flojera que tu jefa te obligó a contar algo, ¿no? Pero yo lo viví cuando estaba sola y a los 6 meses de Adulting yo dije, o logro encontrar herramientas para sobrellevarlo o voy a quebrarme. Capacitación emocional para tus colaboradoras. ¿Saben quién también impulsa la visión de un México más equitativo y exitoso al promover la presencia de mujeres en puestos de liderazgo? Banco Santander, ya que en conjunto con Dalia Empower apoya el empoderamiento, la innovación y la representación justa, fortaleciendo la cultura de inclusión en México, impulsando un presente y futuro más diverso y próspero para todos. Continuamos. Creo que eso me da mucho pie a la pregunta ¿qué habilidades hay que desarrollar? O sea, la empatía, ¿qué habilidades has desarrollado tú? O sea, te describes muy empática desde hace muchos años, pero también alguien que sabe enfrentar problemas, o sea, porque luego cuando se habla de finanzas se nos olvida esta parte de las habilidades interpersonales que son fundamentales, ¿no? Acabas de describir, ¿no? Pues a estas mujeres que hacen la entrevista inicial, a quien quiera entrar a capacitarse, a entender, a aprender. ¿Qué otras habilidades como líder de esa empresa has tenido que desarrollar? Y si lo has hecho de manera consciente o como conforme la vida ahí te lo va poniendo y te lo va exigiendo. Una muy consciente es la creatividad. No puedo dejar de ser Liliana y traer esta parte de lo que es tan mío como es la creatividad, ¿no? De hecho, hay un KPI en Adulting que tienes que tener una idea de innovación.
whatever that means, ¿no? Y de repente tengo a mis ingenieras así de, ¿cómo que innovar? ¿Pero innovar en qué? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué se me va a ocurrir? Se la pones dificilísima. Es como, yo no soy creativa, y yo así de, es que sí eres creativa. Todos somos creativos. Todos somos creativos. Y cómo, o sea, la mejor asesora va a llegar a alguien cuando tú veas el problema y justo se trata de salirte de lo que ya sabes para encontrar la solución. Es como literalmente un rompecabezas. Y tienes que ser creativa y validarte como alguien creativa para decir, déjame pensar la solución. Y me parece que las mujeres en particular tienen un nivel de resolución de problemas que lo hemos hecho siempre. Y entonces, pero ponerlas esto como obligatorio y la premisa es cualquier idea que pueda ser implementada que haya ayudado a mejorar X, ¿no? Obviamente, o sea, que pueda ser literalmente que la podamos implementar. Las primeras siempre me odian. O sea, el primer trimestre es como, y yo lo que sea. Y de repente viene alguien y me dice, oye, Liliana, es que me metí al website y creo que estaría bien, no sé, poner calificación del programa, ¿no? Como alguna idea. ¿No? Ok. Y, o sea, sí, porque como que a veces no saben, o sea, no, me preguntan en la entrevista que qué han dicho otros clientes o cómo salen, ¿no? Y si ya de una vez, excelente, ¿no? O sea, como ayudaste a la empresa y es muy emocionante ver esta transformación con ellas porque el primer así trimestre es como, no se me ocurrió nada, ¿no? O dicen cualquier cosa y me cuentan y no, es como, no seas payasa, tampoco eso te va a contar, ¿no? Y al año las ves como, encontré esta forma y ves este empoderamiento de resolución y de creatividad que nutre una parte que ellas creían que no estaba dentro de ellas, pero estoy segura que está dentro de todas las personas, ¿no? Y es mi obligación sacar mejor. Y de hecho es de la parte más divertida en la evaluación de adulting. O sea, cuando entramos a, ¿cuáles fueron tus ideas? Sí, estuvo padre, ¿no? Y se divierten. Entonces, eso me parece esencial. O sea, ya es algo que hacía antes en el corporativo y más con un público boomer, a pilotos, o sea, era como, y yo decía, obviamente aquí lo van a tomar mejor y va a ser divertido. La resiliencia es este músculo constante en donde a veces ellas también se sienten devastadas porque no lo están logrando, ¿no? Y es como, ¿cómo les enseño a ser suficientemente fuertes, a empatizar, pero sin involucrarse? Y a mí me pasó, la primera cliente yo decía, no, yo mañana le deposito, ya la chinga, ¿no? O sea, como... ¿Le regreso su dinero? Le regreso su dinero y le deposito para la deuda, porque yo se la pago. No, o sea, sí, yo decía, yo ya me veía llorando y decía como, no, imagínate, esto es cero escalable, o sea, no hay forma. Entonces, lo aprendí temprano, eso me ayudó, y fue como, cuando empiece a escalar adulting, esto lo tengo que integrar como una habilidad de también no... Qué bueno que les importa, me da mucho gusto, pero también necesito seguirlas haciendo funcionales, ¿no? Porque la empatía desparramada no me sirve tampoco de nada, ¿no? Necesito que tú seas la persona que inteligentemente pull yourself together, ¿no? Ve qué es lo que tienes que hacer. Tienes los conocimientos técnicos, tienes los conocimientos financieros, eres estratégica, eres creativa, ¿cómo la vas a ayudar, ¿no? Y también desde esta parte de... como otra habilidad de cómo comunicas cuando el problema es el comportamiento de la persona. Entonces no es un acto de números. ¿Qué haces cuando nos acaba de pasar la semana pasada, no? Hicimos una estrategia así perfecta, divina, nosotros así como de esto quedó así, ¿no? En 3 meses, mira, le cambiamos la vida. No siempre se puede, ¿no? Por supuesto. Y llega la clienta y le dice, es que la verdad, no, me dejé ir. Me gasté los 14,000 que tenemos para arrancar, ¿no? Que era nuestro gasolina primera para arrancar. Y yo vi la cara de ella que fue como, la mato, ¿no? Así como de agárrenme, porque bueno que es en Zoom, ¿no? Y es como, ok, no es tu dinero, también es su vida, ¿no? Entonces, son sus decisiones. E inculcar esta habilidad de cómo comunicas profesionalmente, claro. Él también ponemos límites, ¿no? Y le dije, también tienes la opción de decir, no te puedo seguir asesorando con estas decisiones. Y está bien, ¿no? Entonces, son muchas habilidades blandas, las que menos me preocupan son las técnicas, ¿no? Esas yo sé que las adquirieron en 10 minutos. Claro, es un tema. Como líder es difícil, rara vez llegamos solos a donde hemos llegado. Llámese mano derecha, llámese mentor, llámese inspiración, llámese lo que sea, coach. ¿Quién es tu mano derecha? Que en la vida... En toda esta trayectoria. En adulting, sin duda, mi mano derecha es la Head of Advisors, es Águeda. Ella es la
jefa de las asesoras. Con ella empecé, ella fue colaboradora número 1 de Adulting. Es la persona, y creo que hace poco se lo dije, como soy muy exigente y a veces hasta prejuiciosa, sobre todo en el área profesional, ¿no? Ya sabes, estoy loca y delusional y crees que nadie lo va a hacer igual de bien que tú. Es como, estás estúpida. Hay un chorro de mujeres atrás que lo dirían hasta mejor, ¿no? Pero bueno, ese es parte de mi defecto. Y con ella he desarrollado también, para mi sorpresa, un nivel de confianza en donde, vaya, es más, en mi testamento ya hereda Adulting, ¿sabes? Como ella es la persona en la que yo confío que va a hacer exactamente la misión de esta empresa, pero rentable, ¿no? O sea, no estamos en una ONG, entonces, y la persona con la que más me siento acompañada, ¿no? Porque a veces es difícil que encuentres a alguien que quiera tanto cuando no le pertenece algo como a ti. Entonces, en ella encuentro completamente esa confianza y ese entendimiento. No ha sido una relación, ay, perfecta, fácil. No, al contrario, la hemos tenido que forjar y yo creo que nos vemos hace 3 años cómo era nuestra evaluación y de que todo mal, ¿no? O sea, porque dejaba de, casi se sentía muy hechiza, ¿no? La empresa. Hasta hoy vernos como, ay, no, cómo tenemos estos KPIs, estas evaluaciones y los bonos y todo esto. Entonces también el verla nacer desde el inicio con este acompañamiento ha sido invaluable. Y sin duda, de alguna forma, utilizo mucho, ya no vive, mi primer jefe con el que en esta empresa. Fue un hombre muy fuerte, de una ideología muy específica. Es alguien que escapó del Holocausto. Y me di cuenta el impacto que tuvo porque lo conocí desde los 19 hasta mis 28 años, ¿no? Él digamos, un poco muere mi papá y se vuelve esta figura. Y él lo utilizo muchas veces también para saber qué no hacer, ¿sabes? Como qué líder no quiero ser. A veces me acuerdo de ser la Liliana de 20 años y lo que mucho daño hizo. Y es un poco mano derecha imaginaria en donde sí me pregunto muchas veces qué haría. Y sin duda, la mayor parte de mi pensamiento estratégico se lo debo a él. Y ya cuando pienso si dudo entre si soy buena persona o no, voy con mi hermana, que es una excelente psicóloga y también es muy noble. Y sé que tiene la objetividad de decir, no, o sea, ¿te viste como una hija de la fregada? O no, está bien dicho, ¿no? O sea, y yo como que, entonces como que mi base para ver si todo está bien. ¿Los millennials quieren ser adultos? No quieren ser adultos. ¿Por qué se llama adulting? O sea, en ese sentido, o sea, los millennials no quieren ser tan adultos. Bueno, nadie queremos en un punto ser, pero los millennials menos, ¿no? Los millennials menos, los centennials ni se diga, pero dicen, prefiero morirme joven, ¿sabes? Como exacto. Ya acabemos con esto. Pero adulting significa el dolor de crecer. Entonces, yo sé que no queremos ser adultos, yo tampoco. Es más, yo sigo refiriéndome a los tíos como los adultos. O sea, ahorita que venimos de esta dinámica de velorio, estaban todos los tíos y nosotros como, es que los adultos, ¿no? Y nosotros, ay, tengo 36 años, claramente somos ya los adultos, ¿no? Pero seguimos como hablando de ellos. Pero sin duda tenemos ganas de comernos al mundo en este nivel de cumplir sueños que nunca antes no lo habíamos visto. La representación para bien y para mal en redes sociales de todo lo que se puede lograr o lo que nos hacen creer que se puede lograr, nos ha despertado un hambre gigante. Y sí creo que, a pesar de que nos duele, sí queremos que alguien nos agarre la mano porque estamos chiquitos y nos diga cómo hacerlo, ¿no? Y un poco adulting es eso. La vida ya es complicada, no puedo ayudarte en eso, es difícil, hay mucha incertidumbre y mucha ambigüedad. Pero si en algo te puedo ayudar a que sí cumples una meta, eso está padre, ¿no? Y te lo voy a tratar de hacer de lo menos indoloro posible. Sin embargo, no soy de ideología como mucha gente tal vez lo vende en manifiéstalo y lo vas a lograr, o solo échale ganas. Si no se han dado cuenta del país en el que vivimos, se requiere mucho más que eso. Y a veces hasta abro los talleres va a ser difícil, doloroso, sacrificio, y a veces no va a haber un sector que no lo va a lograr. Esa es una realidad, ¿no? Pero prefiero venir desde la realidad para ver lo que sí se puede lograr y por eso me importa mucho yo ser este ejemplo, ¿no? Pero si yo hice esto, tú sí lo puedes hacer, ¿no? Esa es mi vara. Si no, mañana no me hice multimillonaria, me compré un jet y estoy cenando con Jeff Bezos, es porque hay un chorro de situaciones que no van a pasar para que eso no suceda y esa es una realidad, ¿no? ¿Levantaste dinero en algún momento o vas a levantar dinero? ¿En qué etapa están? No levanté dinero al inicio. Cobré todos los favores que alguien me debía durante estos 7 años de todos los clientes. Es muy importante en la vida eso. Eso es de gran cosa en la vida.
literalmente sin saber, y qué buena onda porque yo no sabía que eventualmente, y sí fue como, ¿te acuerdas que en el kinder te pasé una respuesta? Así de, soy Liliana, ¿no? Como necesito esto, y ya no tengo más favores que cobrar, literalmente me los acabé, me los gasté todos en mi coño, ahora yo debo un chorro, entonces, y puse 60,000 pesos. Y eventualmente cuando fui a Shark Tank, que era esta oportunidad de tener dinero, nunca fue el tema del dinero, obviamente había un intangible tan importante como era Mauri y Ale, de unirse a esta empresa, y también por supuesto la visibilidad que dio Shark Tank, que en ese momento era un volado, yo no estaba contando mucho en eso porque pues también muchas pasan y no pasa nada, ¿no? O sea, era una realidad y no lo puedo controlar, ahí sí sentía que un poco era de medio del algoritmo, cómo yo desempeñara, ¿no? Pero a Mauri y Ale sí eran confiados en que iba a poder aportar algo. Entonces en dinero no, y soy muy celosa de cómo, soy muy paciente, fui educada en negocios con un gran boomer, entonces yo no soy de esta generación a pesar de vamos a levantar capital para hacernos unicornio. Exacto. Y no soy esa persona, yo tengo un chorro de paciencia, Adulting va a durar 10 años, va a llegar a donde tenga que llegar y estoy aquí para hacerlo con mis propias utilidades, ¿no? Entonces no me mueve eso. Una última pregunta para cerrar. ¿Qué aprendizajes de todos los que has tenido en emprender, qué recomendaciones de no hacer les dirías a las personas que quieren emprender? ¿Qué no hacer? ¿Qué de todo, cuáles te hubieras evitado? Pues esto ya no lo hubiera hecho. No ser exigente con el personal que contratas. O sea, el humano a veces nos dejamos llevar por un mal juicio o necesidad. O sea, nos come el, híjole, ya hay mucha gente, ya lo que sea. Hoy soy muchísimo más exigente y estoy muy orgullosa de todas mis colaboradoras porque son personas de las cuales estoy orgullosa que pertenezcan a mi equipo y no siempre contraté con ese estándar y no dieron resultados. Entonces, eso hoy lo evitaría 100%. Muchos años me preocupé por financieramente Liliana Olivares y Adulting. Y hoy lo que hice, una estrategia que hace 2 años resolví, y esto es medio psicológico, pero a mí me funciona, es que dije, Liliana Olivares no se puede estar preocupando. Adulting se va a preocupar por el sueldo de todas, pero Liliana sabe que su quincena va a llegar. Liliana como directora de Adulting tiene un sueldo, claro. Tiene un sueldo y se va a preocupar por ese sueldo, pero si no, había como siempre una doble constante de, ay, es que esto, ¿no? O sea, como que me daba ese miedo y ahora no. O sea, literalmente mi foco es Adulting y de ahí se desparrama, ¿no? Y derrama toda esta económica para todos. Entonces eso me dio muchísima paz y creo que esto es algo que no me pasó a mí, pero sí veo constantemente con mis emprendedoras. Hay un nivel de necedad importante y creo que hay que saber distinguir entre cuándo es importante parar y cuándo es importante ser resiliente. Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Ese es lo más difícil de hacer. Es lo más difícil, pero sí he visto cómo la necedad de decir, no, esto va a jalar, las lleva a un emprendimiento de 4 años en donde no ganan nada, se siguen endeudando, ¿no? Le están buscando ya milagros y es como, relájate. Y a mí, yo vi mucho eso y me prometí que no iba a ser esa emprendedora. Mi misión es educar a las personas financieramente. Hoy es a través de Adulting. Si mañana Adulting no está jalando, voy a encontrar otra herramienta con la misma misión, pero no tiene que ser solo Adulting. Y eso también le quitó 2 rayitas de presión a esto. Tiene que ser exitoso, ¿sabes? Es como, hoy es esto, mañana tal vez es otra cosa. Claro. Liliana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por venir y por compartir, pues, toda esta experiencia que has tenido. Muchas gracias, Lau. Que seguramente ha sido muy interesante. Adulting es tus redes, cómo se accede a Adulting, sí, etcétera. Instagram, @AdultingMX, también TikTok, muy a mi pesar, pero ahí está. Página web www.adultingmx y yo estoy como @lilolivares_. Y página web o mensaje DM, WhatsApp también ahí está, bien fácil. Muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, les dejamos esta pregunta, se me ocurre, ¿ustedes millennials quieren ser adultos? O sea, o se resisten a ser adultos, porque pues eso, la adultez es una serie de cosas muy, muy complicadas que hay que resolver. Entonces, los esperamos en el próximo episodio de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso, me encuentran como @LauraManso y esto es una producción de Dalia Empower. Hasta la próxima. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.